Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos Buenos días. días, Buenos días, profe. Andy. Buenos días, profe. Chévere. Vamos a iniciar el día de hoy haciendo un poquito de ejercicios acerca de los procedimientos y las funciones, es decir, aprendiendo a utilizar los métodos de las clases de Java. ¿Alguien que quiera empezar con algún ejercicio? Yo, Listo. Compártanos la pantalla, por favor. Muy bien. Ya, vamos a hacer un proyecto para crear algunas clases. Inicialmente una clase que se va a encargar de hacer el login. ¿Sí? Esta clase debe tener un usuario y una contraseña. ¿Sí? Y nosotros lo que vamos a hacer es un método para simular este login, que nos pidan, leemos de la pantalla un usuario, una contraseña y validamos contra el usuario y la contraseña que tenemos guardado a ver si las credenciales son correctas, le dejamos pasar. Y si las credenciales no son correctas, no le dejamos pasar. o sea, vamos a hacer dos clases. Ajá, al menos dos. Una de login y otra el main para llamarle inicialmente. A ver. ¿Puedes repetir la orden del ejercicio? Ya. Dentro del login nosotros vamos a guardar en unas variables una clave ¿qué sería? Una clave y un usuario por defecto. ¿Sí? O, ya, es decir, dentro de una clase login, créate un método, un atributo para almacenar el usuario y para almacenar una clave. Para almacenar el usuario y una clave. Ajá. Tipo el actualizar datos. O no, eso es un Ah, método. un atributo primero. Declárales los atributos de tipo privados, de string, ajá, usuario, clave. La clave con números así. Podría ser string también. Clave. Bien. Ya. Y listo. En el login, en el constructor, por ejemplo, inicialicemos el valor del usuario y la clave, ponle un usuario y colócale un valor de usuario y clave el que tú quieras. El usuario. Ya, entre comillitas. Ahí. El otro también con string. Clave. Mm, 21. Ya. Vale. Listo, ahí creémonos un método que valide que dado un usuario y una clave que van a ingresar como parámetros, eh, correspondan al usuario y clave que tienes guardado ahí en el constructor. Podría ser un switch y Y en ya. caso. Ajá, pero primero declaremos el método, ¿sí? Podríamos hacerle como una función, ¿sí? Entonces le vamos a declarar de tipo public, ¿cierto? Que nos va a retornar un booleano, digamos, ¿sí? Que se llame validar, ¿ya? Y recibe dos parámetros, una U y una C, que podrían ser el usuario y la clave que vamos a validar, de Sí. tipo strings, ajá, ¿Ponía el tipo antes o después? antes. Mm, claro.
Bien. Ujú. No, no. ¿Ah? Tenemos que retornar un booleano. Pongámosle return Solo. falso por lo pronto. Sin ese dis. Punto y coma. Listo, ya te deja de molestar. ¿Cuál es la idea? Vamos a comparar ese usuario, ese U que te está ingresando como parámetro con el dis.usuario, a ver si son los mismos. Antes del return. O sea, le pongo this.usuario igual a u. Ajá, pero ¿cómo le comparas? ¿Con qué instrucción Comparar. podrías comparar? A ver si Eh, son iguales. um, if Ajá, con un if. usuario igual a u. Ya, habíamos visto que los strings tienen un método que nos ayudaba a Equal. comparar. Em, creo que era Exacto. eh, con paréntesis. Perdón, espera, que se me olvidó. Con, Ya, ajá, muy bien. mm, vale. Ya, pongamos como regla que no importa si el usuario está entre mayúsculas o minúsculas o una mayúscula y una minúscula, igual le va a reconocer. O sea, no importa cómo escriba yo Héctor. Todo Mm, mayúsculas, todo minúsculas, le va a reconocer. ¿Qué le harías para que esa comparación te funcione? to uppercase. Muy bien, entonces conviértale a uppercase. Eh, De hecho, tendrías que convertir los dos, ¿no es cierto? Para poderles comparar a los dos en mayúsculas o tu lowercase comparándoles a los dos en minúsculas. lo pongo justo aquí. No, no, No no. me sale. Ahí están los parámetros, ahí no hay cómo hacerles nada más. Lo que tenemos que hacer es probablemente antes del if o si no ahí mismo dentro del if usar dos funciones. Aquí que me Por ejemplo, sale. la U, dentro de la U, colócale punto. Y ahí puedes hacerle U punto. Abrir y cierre paréntesis. To uppercase. Mm, Um, veamos si colócale otra vez U punto. Eso. Y ahí búscale el tu uppercase. Ahí está el lower y el upper. Ajá. Listo, ahí la U ya está transformada a una mayúscula, pero nos falta el usuario. Podemos llamar, exacto, antes del equal sale punto. Ahí tu uppercase. Y ahí punto equals. Y ahí estás haciendo las dos cosas. Primero transformas el usuario a uppercase para que se haga mayúscula y luego el equals para compararle con el U que te llega como parámetro y también transformado a mayúsculas. Ahí estás comparando los dos en mayúsculas. vale. Ajá. Entonces ahí sí abramos las llavecitas del if. Muy bien, si es que sí ocurre que el usuario es igual al usuario que nos han enviado, ¿qué más nos toca validar? En la clave. Ajá. La clave sí vamos a decir que tiene que ser exactamente igual. Entonces, eh, sería un if, para si es igual, Ajá. y un else. Ya. Sí.
clave, bueno, también es un string, tendría que ser equals. Igual se va a poner a uppercase solo. Pero ya tenemos, no le vamos a poner porque, eh, a ver, primero queremos comparar la clave que ya tienes ahí con la C que te ingresa como parámetro. ¿Sí? No con password 21. Password 21 ya está guardado dentro de la variable clave. Entonces, lo que queremos, pero no le pongas C entre comillitas, sino la C que te llega como paréntesis, eso, la variable C. Exactamente. Entonces, ahí estás comparando si la clave es igual al C que te llegó como un parámetro. ¿Ya? Entonces, continuemos con las llavecitas. Listo. Si las dos cosas ocurren, si el usuario es igual al usuario que ingresó, no importa si es mayúsculas y minúsculas, y la clave es exactamente igual a la clave que ingresó, aquí si respetamos mayúsculas y minúsculas, nosotros vamos a retornar true, porque este método validar nos devuelve un booleano. Entonces ahí podemos poner return true. Punto y coma. Muy bien. Caso contrario, si la clave no es igual, ¿qué va a ocurrir en el else? Bueno, también le podemos dejar ahí. ¿Sí? No es necesario colocar el else. Porque si no entra en el usuario es igual al usuario, nos va a retornar falso. Y si la clave no es igual a la clave, también no retorna true y al final siempre va a retornar un falso. O sea que si yo le pongo bien el usuario y bien la clave, me va a retornar true. Ajá. Pero después entonces va a pasar a retornar falso. Ya, cuando ya retornas true, ya dejas de ejecutar el método validar y te sales. El return es salga del método. Entonces ya no ejecuta lo que es para abajo. Solamente si no ejecuta el return true, no cumple las dos condiciones, ejecuta hacia abajo las llavecitas y va a ejecutar el return falso. ¿Ya? Listo. Entonces probemos nuestro validar desde un programa principal. Eh, si esto está el constructor, aquí no tenemos que darle herencia, ¿no? Solo No, podemos llamarlo. sí, solo podemos usarlo. Ok. Llamarlo eh, login. Muy bien. Ahí tenemos el método validar y le vamos a enviar. Leamos, antes del validar, leamos el usuario y la clave desde el teclado. Pidámosle, metámonos inclusive dentro de una instrucción de repetición para que tenga 3 intentos. ¿Sí? 3 intentos para ingresar el usuario y la clave desde el teclado. Si coinciden, le ponemos un mensaje que diga bienvenido. Si ha superado los 3 intentos, le decimos lo siento, no pudo validarse y terminamos el programa. Después de cada intento sería bueno si es que no colocó el usuario y la clave correcto, que le diga usuario y clave incorrecto, tiene 2 intentos más. La tercera vez, usuario y clave incorrecto, tiene un intento más. Que ya estaría. Tendría que llamarla, ¿no? A la U. Tenemos que leer en un usuario y una clave, en otras variables de tipo string. Otras. Ajá, Usuario. sí, se puede llamar así. Ajá. ¿De qué otra forma sería mejor llamarla? Para no confundirme. Digo yo. Usuario, Inicial. usuario ingresado.
Y ya, mándale un mensajito a pantalla primero, ¿no es cierto? Donde diga ingrese el usuario. Ujú. Claro. Ahí en validar. Ujú. Ahí va el Entonces aquí le valor. pondría usuario ingresado. Correcto. Vale. Eh, Ya. Ahora, ese método validar nos devolvía un booleano. Entonces debemos tomar en alguna variable ese valor booleano que nos va a devolver. Obviamente tiene que ser una variable booleana. y ¿cómo se llama? Podríamos, Return, podríamos llamarle resultado. un boolean para cada uno. No, no, no. La función validar nos devuelve un booleano. Toda la función validar. Entonces, de hecho, ahí ese boolean resultado tiene que estar antes del validar. Esa declaración. Ahí punto y coma, sin el igual. Listo. Y acá abajo en el validar le pones, al principio le colocas resultado igual, de arriba, en donde está la función de validar. Al inicio, eso, resultado igual, eso, ¿sí? El método validar solo devuelve un solo booleano, ¿cierto? Y nos va a devolver true cuando el usuario y la clave corresponden a los que ingresamos. Si no corresponden cualquiera de los dos, este resultado va a tener el valor de falso. ¿Sí? Entonces, evaluemos el valor del resultado. If resultado. Como es una eh, variable booleana, no necesitas compararle. If resultado significa si resultado es igual a true. Estaba bien como le pusiste. ah, Ajá. Igual, igual. No asignar. Igual, igual. Ya. Lo que te decía es que ese if resultado es igual a true, que está bien. También le puedes simplificar el igual a true, porque como es una variable booleana, entonces la expresión no, el perdón, resultado está bien. El perdón, igual perdón. a true es el que no es necesario. Ah, ya. ¿Ya? Cuando se trata de variables booleanas, ellas se evalúan solitas. ¿Ya? Ah, ya, Entonces, ya. dentro del if va a entrar cuando el resultado sea verdadero. Ok. Bien, y ahí saquemos un mensajito a pantalla. Data different. Ha ingresado con éxito. Ujú. Ujú. Ya, en caso contrario, Vale. Entonces ahí sí bueno, le voy a ingresar, eh, o sea, usuario o clave incorrectos, porque ajá, va a ser uno de los sí, dos. le colocamos un mensajito a pantalla indicando lo que son incorrectos.
Y entonces... ok. Y Ya, entonces el usuario clave incorrecto. Y, o sea, y otro más para decirle que lo vuelva a intentar. así es. Y ¿cómo se llama esto? Y me dijo que lo hiciéramos como en un bucle, Así ¿verdad? es. Le vamos a dar 3 intentos. En bucle, o sea, while. Sí, podrías utilizar un for, podrías utilizar un while, podrías utilizar un while. Ujú, do, o, Y el do o while podría ser el serviría en do. este caso o no. Sí, eso Es- le iba a decir, hacer, o sea, eh, hacer un do para que me imprima usuario o clave incorrectos. Intente de nuevo, ajá. while resultado sea falso, tal vez. El while resultado sea falso te va a funcionar, pero no estás contando las 3 veces. A ver, hágale y vamos viendo. Do, Ya, el else no se puede juntar con el do, ¿sí? El else tienes que terminarle. Exactamente. Y entonces, el do, ¿desde dónde quieres repetir? ¿Qué o sea, quieres que se repita? En caso de que el usuario no sea ingresado con éxito, ¿qué nomás quieres que se repita? que se repita, usuario clave incorrecto, system open, intente de nuevo y Y entonces que lo retorne ya, ¿desde dónde quisieras que repita? desde, desde el if sería. ¿Desde el if o tiene que volver a ingresar el usuario y la contraseña de nuevo? Ay, ¿verdad? Ah, sí. ¿Ya? Entonces sí, bueno, o sea, tiene que hacerlo de nuevo. Ajá, entonces Eh, vamos, Entonces, a ver, colocamos. este Ujú. else sobraría, ¿no? Sobraría por ahora. No, no, está bien. Ya. Coño, ¿qué pasó? Te falta el while, por eso te está. Do while al final, abajo del while. Abajo, al cerrar los paréntesis, eso, ahí va el while. Ok, vamos a repetir estas cosas mientras resultado sea falso. Ujú. Sí tenemos que asignarle que el booleano es falso. Así es. Punto y coma. Que se me fue. Ya. A ver, do. Ya, la idea es justamente no hacer lo que estás haciendo, repitiendo el código, ¿sí? Si movemos el do al inicio, después del escáner, solo el do, y el while déjale ahí, eso, el while déjale, solo el do, eso, muévele, eso ahí, exacto. Entonces entra en el do, va a ejecutar el código, ¿no es cierto? Que tenemos ahí, valida. No, eso es porque abajo nos está faltando algún paréntesis, alguna llavecita. Dale un tab todo lo que está dentro del do para que podamos tener una conciencia y quítale ese do de abajo. Eso. Ay, espera, algo raro aquí. Ah, do, while. Ya. ¿Por qué nos está
molestando el resultado, porque el resultado es una variable que está declarada dentro del do y se va a inicializar cada vez que se ejecute la línea que tienes boolean resultado, se va a inicializar. Entonces no la puedo usar yo en el while. Saquemos la declaración del resultado, del boolean resultado. No, eso está bien. Más arriba, donde declaramos la variable, eso. Saquemos fuera del do. Listo. ¿Sí? Entonces ahí se ejecuta una vez el do y luego evalúa si el resultado es falso. Mientras el resultado sea igual a falso, otra vez regresa y va a volver a pedir usuario, contraseña, valida nuevamente, ¿cierto? Y si el resultado es falso, continúa. ¿Cuándo va a salir? Cuando la clave sea verdadera. Ejecútale, por ejemplo, ahí probémosle. A ver, veamos qué nos está faltando. El do Te while falta le un llave. cerramos. Ajá, una llavecita. Do while. Me parece que falta la llave de la que cierra el main. Exacto, Ok. y ahí la otra es la que cierra la clase. Voy a ponerle ingresa la clave. Era, era con mayúscula o no me acuerdo de la clave. Password. Ok, ya. Vamos solo a hacer todo en mayúscula. Ingresar a esto. Ajá. Ya, lo que te decía ahí es que eso se va a repetir, digamos que la clave y el usuario ingresas incorrectos varias veces. Inicialmente. Ajá. Ajá. ¿Cómo le hacemos para que solo te dé 3 intentos? Tres intentos. Ujú. Tú. Um, Recordamos el uso del break. Podríamos poner, primero tenemos que contar los intentos. Entonces declaremos una sí. variable de tipo integer arriba del while, antes del do, exacto. Integer, intentos, y le inicialicemos en 0. Vale. Muy bien. Y Cada vez que nos equivocamos, le sumo uno. ajá, Y entonces. Else. Else, clave incorrecta. Y aquí mismo ponerle. ajá, Eh, uy, ¿qué estoy haciendo? Los intentos, intentos. Entonces. intentos más. Ya, inclusive ahí podrías ponerle un mensajito que diga, ahí dice usuario y clave incorrectos, y luego otro mensajito que te diga, tiene 2 intentos más, un intento más, ¿cierto? Ay, coño. Tiene. Y ahí sería. Una operación, de hecho, ¿no es cierto? Tenemos que decir cuántos son los intentos que le permitimos, 3 menos los que ya he ejecutado. Es que la operación la puedo hacer aquí mismo. Como entre paréntesis. ¿Sí? Es menos. Entonces, 3 menos los intentos. Tiene estos intentos más. Bueno, solo te está diciendo tiene 2 más. Ay. um, dos intentos más. Pongámosle un espacio después del tiene. Eso. Ay. Y antes de intentos también un espacio. Exacto. A lo mejor primero tienes que incrementar la variable intentos y luego pasar a poner el mensaje. Exacto. Ahí ya le estamos diciendo tiene tantos intentos más.
pero necesitamos evaluar el valor de esa variable intentos. Mientras, o si es igual a 3 o mayor o igual que 3, un break para que nos saque del while, sin importar el valor del resultado. Es que me saque del while. Ajá, un if podemos colocar ahí. Igual dentro del else. Exacto, dentro del else. Entonces, Es mayor o igual que 3. igual que 3. Break. Y creeríamos que con eso nos va a sacar del while. Probemos. Dice usuarios y claves incorrectos. Muy bien, tiene 2 intentos más. Tiene un intento más. Tiene 0 intentos. Y terminó. Y terminó la ejecución. Esto está Correcto. irónico. Okay. Ajá. Bueno, podrías mover el if antes de los mensajes. If intento es break. Después de usuario y clave incorrectos, ahí ponle. Para que siempre le diga usuario y clave incorrecto y luego finaliza. ¿Ya? Y con eso finaliza el aplicativo y ya no llega a imprimir tienes 0 intentos más. Vale. Ok. Listo. Ahora practiquemos un método en nuestra clase login. ¿Ya? Nosotros hemos puesto inicialmente en el constructor un usuario y una clave, pero creémonos un método para registrar el usuario y la clave. Que llamemos un método registrar. Fuera del validar. Ahí. Igual public. También le vamos a hacer que nos retorne un booleano. A ver si pudo registrar exitosamente o no. ¿No es cierto? Registrar. También nos van a ingresar 2 parámetros, un usuario y una clave. El usuario y la clave. A ver. Usuario de tipo registrado. Registrado. Está bien, es por el return el que te está dando el problema. Y ya, adentro de las llavecitas, ahí coloca al final return false para que deje de darte el punto y coma. Muy bien. Ya, ahora nosotros vamos a registrar ese usuario y esa clave, pero digamos que tenemos reglas, ¿no es cierto? Queremos que la longitud del usuario sea mayor que 8 y menor que 12. Digamos que esas son nuestras reglas. ¿Cómo validamos que su usuario R cumpla la primera regla, que es que su longitud sea mayor que 8 y menor que 12? Bueno, habría que contarlos, o sea, cada letra. Muy bien, entonces Pero eso cómo se hace. ya coloque usuario R punto, pero abajo, ahí donde está el cursor, ahí coloque usuario R antes del return false. Punto. Ya, ahí hay un método que se llama len. S.
Ese nos va a dar cuál es la longitud de esa variable usuario R. Ah, ya. Y entonces ya lo podemos llamar. Ujú. Debemos posiblemente guardar ese valor en una variable de tipo integer. Afuera. No, dentro. Extensión. Ujú. Voilà. Em, Usuario R.len. Ujú. Todo eso. No. ¿Cómo se llama tu variable? Extensión usuario, ¿no es cierto? Y a eso le asignas, tal como lo estabas haciendo, lo que tienes arriba, usuario R.len. Links. Muy bien. Ya entonces el de arriba ya no necesitas, le puedes quitar. Pero extensión. Esa línea, eso quítale. Exacto. Ya tenemos dentro de esa variable extensión usuario R cuál es la longitud del usuario. Ahora debemos comparar si esa longitud es mayor que 8 y menor que 12. ¿Cómo comparamos? Con el if. Exactamente, entonces como creamos un if. Todo esto era un string. Ah, no, tengo un int. A ver. ¿Quieres ponerle un nombre de variable más cortito? No hay problema. Mm, no, no. Ya, Va a entonces salir trabajé con eso. este Ajá. mismo. A ver si esto es mayor que 8. Muy bien. 12. ¿Cuánto era? Ajá. Sí, 12. Exacto. Pero es porque te falta terminar el if. Ah, entonces, Muy bien. Si es mayor o igual, te faltaría un igual, porque los extremos están incluidos, es decir, 8 es válido y el 12 también sí es válido. ¿Listo? Si sí cumple la regla, ahora debemos ver la regla de qué le ponemos como clave. Eh, la clave, digamos que debe tener un número y un dígito al menos. ¿Ya? Vamos a ponerle algo sencillo. Entonces ahí vamos a validar la clave. Eh, declara, por ejemplo, la clave es un conjunto de strings, ¿no es cierto? Y vamos a ir validando. Ponle clave R punto, listo. Nosotros ahí podemos encontrar un método, bájale, contains. Contains. Es ese. Dice, ¿qué quiero que contenga? Eh, bueno, no, el contains no me sirve, porque ese lo que va a hacer es buscar dentro de la clave algún carácter, pero digamos que si yo quiero validar que tenga al menos un número, ¿cómo le hacemos? Bueno, declaremos un carácter, aquí mismo. ¿sí? Ajá, un char, pongámosle letra, ya, punto y coma, déjale ahí, punto y coma, ya. Y metámonos dentro de un for, ya, entonces el for int y ¿Y cuál? int, int, int igual, la i, falta la i, no, igual a Bueno, de 0. ahí. O sea, ¿cómo se declara? Int, el nombre de la variable que es i igual a 0.
Ah, Nos falta una y, exacto, punto y coma. Listo, ahí va. ¿Hasta cuándo vamos a hacer el for? Podría ser hasta la longitud de la clave. Sí, podemos poner ahí y menor que clave R, punto length, muy bien, punto y coma, y más. Y abres y cierras llavecita. Muy bien, ahí estamos haciendo un for que se va a mover esa variable i desde el 0 hasta la longitud de la clave y va incrementándose la i de 1 en 1. ¿Ya? Ahora sí, en letra asignamos igual clave R. No. clave R. Sin, Ah, perdón. ya. Clave R, punto. Tienes el carácter add, el primer método, ese úsalo. Y, exacto, tal como está ahí. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir colocando en este carácter letra, carácter por carácter de lo que está dentro de la clave. Eso es lo que estamos haciendo en el for. ¿Sí? Entonces en la letra estamos colocando cada uno de los caracteres y vamos a ir validando esa letra. Preguntemos entonces si la letra... Si letra, ¿cómo vemos que es un dígito? Ponle letra punto, no debe tener, esta no es. eh, Ponle clave R punto. A ver, déjame ver, bájale un poquito más. Ya, no, bájale. Getwise, index of, no, bájale. Longitud, reemplace, split, string, subsecuencia, substring, to array, to lower is the transform, trim, identify, weight, case sensitive, join, value. Podría ser el value of. ¿Cuál? Los Eh, int. el value of del carácter. Bueno, pero nos va a devolver un char. Yo quiero que me devuelva un entero. No. Listo. Está bien, no hay un método en el string que me ayude a hacer lo que quiero. Preguntemos entonces si la clave R, si la letra, ese es el carácter que queremos, si la letra es igual. Ahí sí un carácter simple, las comillitas simples, a 0, ¿no es cierto? Y ahí preguntemos para todos los dígitos, o la letra es igual a 1, o la letra es así, hasta el 9. Mm, ah, sí. Muy bien. Si tiene cualquiera de esos dígitos, entonces dentro de ahí le vamos a colocar this.usuario es igual al usuario R. Es decir, cumplió nuestras dos reglas. Que el usuario tenga longitud mayor que 8 y menor que 12,
punto y coma. Y this punto clave. Ay, no, perdón. Estamos dentro de un for, ¿sí? Nosotros necesitamos saber que efectivamente si la letra es un dígito, ¿qué ocurre si aquí colocamos un break? Entonces sale, Se ya sale sale del del if. for, no, Ah, del for. El break rompe el switch y rompe también las instrucciones de repetición, el for, el while y el do. Entonces, en lugar de colocar this.usuario this.usuario igual a R, coloquemos ahí break. Ya. Pero necesitamos saber que efectivamente sí se cumplió la regla. Entonces declaremos más arribita, más arriba, más arriba, más arriba. Eso ahí. Una variable booleana que se llame tiene dígitos. Igual a falso. Muy bien, entonces tiene dígitos, cópiale. Y en el if donde evaluamos las letras, le colocamos en true. Eso antes del break. Ahí tiene dígitos igual a true. Ya, entonces, si es que sí encontramos que una de las letras que tiene la clave corresponde a un dígito, la variable tiene dígitos está en true y salimos del for. Salimos del for, afuera del for. Muy bien, ahí sí va. Vamos a evaluar la variable tiene dígitos. Sí, tiene dígitos. Muy bien, abrimos y cerramos de llavecitas. Y así tiene dígitos, ahí sí va. This.clave, this.usuario, el igual, usuario. igual a usuario R. El- Punto y coma. ya, pero no, yo pensaba que el usuario no iba a tener dígito, Y que era la clave. así es, la clave es la que le validamos, por eso es que dentro del for, a quien fuimos validando es la clave. Pero en este punto, y ahí nos falta la segunda línea, this.clave, estamos asignando el usuario y la clave igual a clave R. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este punto hemos cumplido el primer if, donde el usuario tiene la longitud mayor que 8 y menor que 12, entonces el usuario pasa la validación, y luego en el for, ¿no es cierto? Estamos validando si la clave pasa la validación, que significa tener un dígito. Si tiene dígitos y es igual a true, pasó la validación la clave. Entonces, al final del for, estamos preguntando si tiene dígitos está en true, entonces asigne el usuario y la clave. Si no, y démosle ahí un return true para que ya nos salgamos de la función. Exacto, punto y coma. Listo. Entonces ahí hemos asignado correctamente el usuario y la clave y retornamos true. Caso contrario, retornamos un falso, que significa que ya sea el usuario o la clave no tienen las condiciones que necesitamos. Return false. So, Listo. Probemos entonces nuestro método registrar desde el main. ¿Ya? Entonces ahí, antes de los intentos, antes de meternos en el do inclusive, podemos el registrar. Entonces ahí sería mi login. Punto registrar. Ya.
Bueno, en realidad va a ser una cosa distinta, ¿no es cierto? Necesitamos nuevamente ingresar el usuario, ingresar la clave. Copiémonos del usuario, ingresar clave. Eso, control C, ahí arriba. Listo, entonces ahí le enviamos el usuario ingresado. Y clave ingresada. Punto y coma. Ya. Recordemos que esta validación me va a devolver en una variable booleana, entonces yo debo tomar en una variable booleana. Ahora mañana. Ajá. Ah, Y ya teníamos una que se llama resultado, podrías usar la misma. Ponle resultado igual, mi login, o sea, más arribita. Eso, ahí, no, dentro de mi login. Ahí, resultado igual a mi login punto registrar. Ya. Y ahí ya podemos validar el resultado. Ajá. Y preguntaremos if si resultado, pongamos un mensaje que diga el usuario y la clave fue registrado correctamente. Y en el else, pues que no fueron registrados correctamente. Vale. no se registraron en realidad, ¿no? Ya. Y ahí podríamos probar el registrar. Ya. Abajo te está dando error porque el string usuario, quítale ese string porque ya fue declarada más arriba. Sí, solo quítale el string, exacto, y ahí de abajo también quítale solo el string. Solo las usamos. Listo. Entonces vamos a tener un intento para registrar el usuario y la clave inicialmente. Ese es el usuario que vamos a registrar. Coloquemos un usuario de 7 caracteres, por ejemplo. De 7 caracteres. Ujú. No sé cuántos tiene esto. Tiene 6. ¿Ya? Ya, Muy bien. Ajá. ya. Una clave cualquiera. ¿Con números o sin los números? Ya, Sin números, no importa. Enter. Eso. El usuario y la clave no se registraron. ¿Sí? Ahora veamos una paralela ejecución. Ya, ejecútale de nuevo. Ya, ingresemos un usuario que sí tenga una longitud mayor que 8. Eh, eh, 23. Diego, Listo. Y ahí va a pasar el usuario, pero la clave, coloquemos una clave que no tenga dígitos. Sí, no pasa. Ahora sí coloquemos, ciérrale y vuelve a ejecutar. Esta vez un usuario que sí tiene longitud mayor que 8.
Eh, Drísimo. ¿Ya? Y Eh, una clave que sí tenga número, al menos un número. Dos, ajá, que tenga los números. Ajá. Y ahí fueron registrados correctamente, ¿sí? Porque ya está validando que el usuario y la clave cumplen las dos condiciones, que el usuario sea mayor que 8 y la clave tenga al menos un número. Ujú. Vale, lo registro. Y ahora que me dice ingresa de nuevo el usuario. Sí, pero es porque se está Ujú. ejecutando la parte de abajo que teníamos de la validación del usuario y la clave. Ujú. Entonces tendríamos que hacer algo para que ya no se repita esto mismo. Así es. Eh, pues eliminarlo también. Ok, Ya. mandar el usuario ingresado. Ujú. Porque solo queremos, o sea, lo que estamos haciendo en realidad es probar, ¿no es cierto?, nuestra clase login. Y la clase login tiene los dos métodos. Un método que registra un usuario y una clave y otro método que valida. Entonces ya colocándole en un programa en el main deberíamos poner un menú, ¿no es cierto?, que diga para registrar un usuario seleccione uno. Para probar la validación de usuario y contraseña seleccione dos. Y ahí ya podrías llamar al un caso o al otro caso. ¿Y por qué y el else no se cierra? Porque Con... solo tiene una instrucción. Entonces el Ujú. else finaliza en el punto y coma. Ya, gracias. Héctor, ¿puedes dejar ver la última parte del código, por favor? Esto. Gracias. Ok. Ah, ya. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? ¿Algo no quedó Yo claro? tengo, profe. Sí, yo quería hacerle una pregunta. Ya, a En ver. esa Profe. parte, Dieguito, espérame un ratito. Primero el otro chico. Sí, profe, pero o sea, en mi parte, cuando estamos poniendo lo de la clave, el usuario y la contraseña, o sea, sigue apareciéndome lo de Héctor, entonces no sé cómo le quité, o sea, de ingresar bien las contraseñas, por ejemplo, Héctor y password 21, o sea, me sigue pidiendo eso. Ah, seguramente en tu método vamos al login. Héctor, por favor. Ya, en el login, cuando sí funciona, es decir, cuando logras registrar bien el usuario y la clave, solamente ahí estamos colocando en el dis usuario y clave, en el registrar, más abajito, ¿ya? Solo cuando sí tiene los dígitos y la longitud, estamos modificando el usuario y la clave y registrando el nuevo usuario y clave, ¿ya? Pero si no cumplió esas condiciones, pues se va a quedar con los que se creó en el constructor. A lo mejor eso te está pasando. Asegúrate que sí estás entrando, o sea, que sí te sale el mensaje donde dice sí se registró correctamente. Y ahí ya debería validarte con el usuario y la clave que registraste. Ya, ya, gracias, profe. Ya. ¿Alguien, alguna? Ahora sí, Dieguito, dígame qué ya, pasaba. mi pregunta era en esa parte donde le puso Héctor que le quedaban cero los intentos correctos. Si en vez que me imprime eso, yo quiero que me imprima su cuenta ha sido bloqueada, ¿tengo que establecerle otra condición con el if o sigo con o tengo que hacer algo adicional? Bueno, si solo quieres que se te coloque en pantalla su cuenta ha sido bloqueada, pues coloca solo un mensajito después de usted tiene usuario y clave incorrectos y luego O después de sea, eso, claro, después de los 3 intentos, digo yo. exacto, pero dice si 3 intentos, break, entonces ahí coloca abre, cierra llavecitas. Eso, ahí ya no necesitamos solo una instrucción, sino necesitamos más. Eso, y antes del break, el break métale dentro del if. Eso, y ahí iría el mensaje donde dice su clave ha sido, cuenta ha sido bloqueada o algo así. Ya, entonces ahí si supera los 3 intentos, únicamente ahí te va a dar ese mensaje y después va a ser el break para sacarnos del do while. ¿Sí, Dieguito? Sí, me quedó claro. Gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda?
Entonces, chicos, por favor, repase el fin de semana instrucciones de repetición, repase crear métodos y funciones, que parece que no nos queda un poquito claro, nos cuesta un poquito todavía. Sobre todo el tomar el valor que nos devuelve una función. En este caso nos devolvió las dos funciones que creamos, nos devolvía un valor booleano. Entonces, por favor, échale una repasadita y nos vemos la siguiente semana. Uy, Lisa, disculpa un momentico, para comprobar algo de la tarea. En el ejercicio 2, por ejemplo, yo, ahora saltamos aquí de un tema para otro. A ver, yo al final sí le inicialicé y sí logré que me funcionara. ¿Ya? Y nada, era para preguntarle, cuando en el ejercicio decía que no se había inicializado, no decía que no se podía inicializar, ¿no? Ajá, así es. Ah, ya, entonces, no, porque aquí sí me funcionaba esto perfecto aquí. 4, 4, 5. Muy bien. Listo, Ok, ya, chicos. gracias. Y, profe, otra pregunta. O sea, en el deber, en el PDF, ¿desde qué ejercicio se empieza a hacer? Creo que todos los 5 eran 5 ejercicios, 4 ejercicios. O sea, yo vi 3. Déjeme ver. Sí, por favor, revisemos. Eso estaba dentro de estructuras de control, ¿cierto? Al final de estructuras Sí. de control. Así 3. A ver, dice ejercicios. ¿Qué es un número perfecto? Te explicaba y te decía cómo puedes obtener un número perfecto. Ah, pero ese no nos ha dicho. Bueno, el primer ejercicio es desarrollar el algoritmo para comprobar si un número es perfecto. Entonces hacemos un programita que comprueba si un número es perfecto. Es decir, le va a pedir, ingrese un número y luego va a hacer un algoritmo validando, tomando en cuenta estas consideraciones cuando es un número perfecto y va a imprimir en pantalla el número, se ingresó el 6, es perfecto o el número no es perfecto. ¿Sí? Entonces ese es el primer ejercicio, comprobar si un número es perfecto. El segundo sería imprimir los enteros del 1 al 20 usando un while. El tercero sería imprimir los números del 1 al 20 usando un for. Tenemos 3. Y el cuarto sería imprimir la aplicación que muestre los siguientes patrones por separado, que es el A, el B, el C y el D. ¿Sí? Entonces, al menos tenemos 4 ejercicios. El primero, el de los números perfectos, los 2 de imprecisión del 1 al 20 y el último de los patrones. Ya, profe, eso nomás quería tener claro. Gracias. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta antes de despedirnos? Muy bien, por favor, a los que están calladitos, si tiene dudas, si algo no les sale, si quiere que repasemos algún ejercicio antes de pasar de tema, porque ya la siguiente semana pasaríamos a otro tema, que son ya las variables, la declaración de las variables y el ámbito de las variables. Entonces, si necesita más ejercicios que hagamos de for, de while, de do while, de procedimientos y de funciones, por favor, sobre todo los chicos calladitos, los que casi no hablan. Si algo no está entendiendo, avisen para volver a repetir. Bueno, entonces que tengan un buen fin de semana y nos vemos la siguiente semana. Igualmente, profe. Buen fin de Muchas semana. gracias, profe. Hasta luego. Cuídese, que tenga un buen día. Gracias. Hasta luego. Chao, profe, cuídese. Hasta luego.